Buscas silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos. Bienvenidos. Entremos en la tónica de la oración. Al fin y al cabo es lo que nos va a reunir en esta noche también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Salmos. Dichoso quien no acude a la reunión de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la sesión de los arrogantes, sino que su tarea es la ley del Señor, y susurra esa ley de día y noche. Será como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. Su fronda no se marchita, en todo lo que hace prospera. No sucede así con los malvados, serán como paja que lleva el viento. Por eso los malvados no se levantarán en el tribunal, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los malvados se disolverá. Palabra de Dios. Tu gracia, Señor, inspira, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este episodio está inspirado y acompañado por la mirada lúcida de Piedad Bonet, en un ciclo de ponencias llamadas Introducción al oficio de la poesía. Comencemos un poco presentándome. Mi nombre es el padre Freddy Aristizábal y a mí me gustaría comenzar con una confesión. ¿Cuál es la confesión? ¿Cuál es mi límite y qué les puedo ofrecer yo en este curso? Me gustaría dejarlo desde el inicio en claridad. ¿Cuál es mi límite? Mi límite es que yo tengo nociones básicas de hebreo. Ese es mi límite. ¿Qué quiere decir eso? Que en este curso yo no les voy a proponer las lecciones semánticas y gramaticales de los salmos. Ese no es ni mi cometido, ni tampoco tengo la experticia para ofrecérselos. Entonces, ¿qué nos convoca en esta noche? Lo que sí les puedo proponer, y es lo que intentaremos hacer, es una visión poética de los salmos. Y ese será nuestro cometido, como lo ven en pantalla. Los salmos, un acercamiento desde la poesía, el lenguaje y la experiencia de Dios. Eso es lo que yo les voy a proponer. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo no haré una traducción propia de los salmos, sino que me valdré de una traducción. ¿Cuál traducción utilizaré? Utilizaré la del padre Luis Alonso Chequel, que es la edición de la Biblia del Pueblo de Dios o la Biblia del Peregrino. Justifico por qué utilizaré esta traducción. Sí. Justifico mi elección de esta traducción. ¿Por qué utilizaré la versión del padre Chequel? Primero, porque es un sacerdote biblista, experto en idioma hebreo, griego y arameo. Entonces, está en su campo de competencia. Segundo, es un sacerdote español. ¿Qué quiere decir? Que conoce nuestro idioma y lo maneja a la perfección. Y tercero, que a lo menos para este curso que les propongo me parece el cometido más importante, es un poeta. Y por eso les propongo esa traducción. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que quizá hoy, si leemos un salmo, tendremos variaciones en la lectura. Pero yo escogeré la versión del padre Chequel. No es necesario que ustedes compren la Biblia del padre Chequel, pero quizá es una traducción más cercana a lo que los salmos son. Entonces, esa es mi confesión y mi preámbulo, es lo que les puedo ofrecer. ¿Qué quiere decir eso?
Nosotros nos acercaremos no desde la parte de la crítica textual a los salmos, que es la comparación semántica de palabra por palabra, sino que nosotros nos acercaremos con el texto como nos ha llegado a nosotros hoy, desde una traducción al español ya. Entonces, esa es mi confesión desde el inicio. ¿Qué haremos hoy? Hoy haremos el gran preámbulo de qué es la poesía. Abran sus Biblias, por favor, y busquen el libro de Job. Y vamos a mirar una cosa que parece sutil, pero que es sumamente importante. Vayan, por favor, al capítulo 1. Las Biblias nos ayudan a nosotros a cómo interpretar la Sagrada Escritura. Y acá vamos a comenzar con una noción de lingüística básica. Y es que nosotros, primero, pero quizá en las Biblias digitales no van a notar esto que les voy a proponer. Quizá en las versiones digitales, en las versiones físicas, sí. Hay dos modos de comunicar el lenguaje. ¿Alguien sabe cuáles son? La prosa y la poesía. Son los modos básicos de la lingüística en todo caso. El libro de Job es un ejemplo claro de qué es prosa y de qué es poesía. Capítulo 1. ¿Cómo ven el texto? Justificado. ¿Qué quiere decir? Que está justificado, que esto es un relato o una narración prosaica. Prosaica es una narración. Pero si ustedes se fijan, capítulo 2, el texto no está justificado. ¿Qué quiere decir eso? Que es una narración poética. Esos son los contrastes. Entonces eso es una base esencial para mi cometido acá. Y yo te he traído estos dos mamotretos que son del padre Luis Alonso Shekel, que también él hace una traducción comentada de la Biblia. 2 tomos del Antiguo Testamento. El tomo 1, que es este, dice prosa. Ven acá, prosa. Y el tomo 2 dice poesía. El Antiguo Testamento, sobre todo, está compuesto de esos dos grandes maneras de comunicación. Entonces ya vieron el libro de Job, capítulo 1, capítulo 2. Ahora váyanse al final del libro, por favor. No me acuerdo cuál es el último capítulo. ¿Alguien que? 42. ¿Ven los contrastes? La primera parte del capítulo 42, ¿cómo está? No está justificado. Eso quiere decir que es un acto poético. La segunda parte, ¿cómo está? Está justificado. Eso quiere decir que es una narración. Yo que les propongo en esta primera sesión, que será un poco complejo, pero intentaré hacerlo sencillo, y es que nosotros nos introduzcamos en el acto de la poesía. ¿Cómo se hace poesía? Entonces, ¿qué haremos? Haremos una mezcla entre la poesía, llamémosla así, del mundo y la poesía sagrada en los salmos. Intentaremos hacer una mezcla entre las dos cosas. Entonces, comencemos. ¿Cuál es el punto de partida que les propongo? El libro de los Salmos, si ustedes lo ojean, ¿cómo está? ¿Está justificado o no está justificado? No está justificado. ¿Qué quiere decir? Que eso es una poesía. Primera clave interesante. Entonces, el libro de los Salmos se comprende desde la poesía. Y eso es esencial. No se necesita, y acá comienzo con unos presupuestos de qué no es la poesía. Primero, la poesía no es una habilidad formal. La poesía es una intuición. Una intuición. Segundo, para uno leer poesía necesita educar la sensibilidad. ¿Cómo uno educa la sensibilidad poética? ¿A alguien se le ocurre algo?
¿Cómo educa uno la sensibilidad en la poesía? Educando la sensibilidad humana, ¿eso qué quiere decir? Más o menos. Por la belleza. La belleza, concretice la belleza. Es en el papel del autor. Sí y no. Yo ahorita voy a debatir justamente ese concepto cuando hablamos de poesía con algo que dice Octavio Paz. La sensibilidad poética se forma primero leyendo poesía. Ese es el modo en que uno se educa en la sensibilidad poética. Le toca a uno educar y aprender cómo se lee, cómo se escribe y cómo se piensa en la poesía. ¿Usted cómo aprendió a leer? Usted aprendió a leer intentando parafrasear letras, intentando juntar letras, hasta que en un momento usted le encontró el conjunto y el sentido. Para aprender a leer poesía, ¿qué nos toca? Sumergirnos en el acto poético. Son sensibilidades a las cuales nosotros nos tenemos que acercar. Y es aprender a leer desde otro modo. Por ejemplo, la poesía no es aquello que tiene un lenguaje ornamental, ni una adjetivación pomposa. ¿Qué es la poesía? Es saber buscar la palabra concreta. ¿Para qué? Para despertar emociones, ideas y una voz única. ¿Qué requiere de nosotros la poesía? La empatía. Ese es el requisito que nos exige a nosotros. ¿Qué significa la empatía? Que el mundo interior de aquel que escribe se tiene que volver en el mío. Si no, yo no entiendo la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía es ante todo emoción. Sin emoción, las palabras no tienen sentido, a lo menos en el acto poético. O sea, uno tiene que tener un acto emocional para entender la poesía. Siempre exige de nosotros un compromiso. Dándole sentido, esa es una manera de aproximarse al texto, dándole sentido. Ahorita lo diremos con otra palabra. Encarnando esas palabras, la poesía cobrará sentido. ¿Cuál es el gran problema o el riesgo del lenguaje poético y del lenguaje de los salmos? Los lugares comunes. Que las cosas siempre se dicen del mismo modo. En la poesía uno tiene que renunciar a que las cosas solo se dicen de un modo. Las cosas tienen 1000 maneras de decirse y el acto poético es ese. No es lo mismo decir en prosa yo estoy solo a decir en lenguaje poético yo estoy con el alma fría y congelada. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero no lo estoy diciendo de la misma manera. Una cosa es el modo prosaico y otra cosa es el modo poético. Entonces, cuando uno entra en los salmos, le toca entrar en el lenguaje poético. Entonces, ¿qué le corresponde a uno hacer? Cambiar el lenguaje cotidiano que usamos. Nosotros hemos relacionado poesía con cursilería o con las palabras rimbombantes. Eso no es la poesía. Leer la poesía es hacer un pensamiento autocrítico en nosotros y en los demás. Porque el lenguaje poético recurre a caminos indescifrables, tanto para ustedes como para mí. Los caminos que utiliza la poesía no siempre son los mismos. Entonces a nosotros nos toca aprender a escuchar esta palabra en los diversos modos que puede acercarse. Les propongo un poema de Charles Baudelaire que cambia la concepción de la manera de hacer poesía. Un poema que se llama Une charognère o una carroñera. Baudelaire hace una transformación poética diciendo que lo feo puede ser bello y que eso requiere de nosotros una sensibilidad diferente. Recuerda, alma, el objeto que esta dulce mañana de verano hemos contemplado. Al torcer de un sendero una carroña infame, en un cauce lleno de guijas, las piernas al aire, cual lúbrica mujer, ardiente y sudando venenos, abría descuidada y cínica su vientre, lleno todo de emanaciones. ¿Qué está diciendo esto? Que él se encontró con la mujer que amaba, ¿dónde? Al lado de un cuerpo que estaba podrido. Hace una transformación del pensamiento, pero entonces vamos a ver que esto que propone no está lejos de los salmos. Les propongo ejemplos. Tomar lo repulsivo y lo roto
y lo oscuro y convertirlo en un lugar de revelación. No lo hacen con una estética urbana, sino con una profundidad. Por ejemplo, lo feo se convierte en un acto de oración, que es algo bello. Les propongo el Salmo 22, entre paréntesis 21, en los versos 7, 8 y 9. El cuerpo destrozado como un lenguaje de fe. Vean esto. Yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la humanidad, asco del pueblo. Al verle se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo amo. ¿Ven que no está tan lejos esa expresión de Charles de la Escritura? Entonces, no siempre lo poético es lo bello. Ese es el primer mito que quiero derribar de sus cabezas. Sí. Entonces, lo que usted dice es cierto parcialmente. ¿Por qué? Porque los salmos no fueron escritos en tiempo de Jesús, sino muchísimos años antes de él. Entonces, es una profecía, sí. Nosotros hacemos una lectura cristológica, sí, pero este salmo no estaba pensando en Jesús cuando lo escribió. Y eso hay que tenerlo claro. El salmista no estaba pensando en Jesús cuando escribió este salmo. Luego nosotros hacemos una lectura cristológica y decimos que acá está Jesús, como en los cantos del siervo de Yahvé del profeta Isaías. Pero eso es una lectura posterior cristiana, no es en el original. ¿Por qué está 22 entre paréntesis 21? Esa es una duda que la dejo para después. Primero estoy haciendo una introducción desde la parte poética. Después nos vamos a detener un poco, lugar de composición, autores de los salmos y que es un tema complicado, que es la traducción griega y la traducción hebrea de los salmos. Pero ese es un tema que tengo en cuenta, pero que no me adelanto hoy. Entonces, esa es la primera idea. Pero, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica también tenemos el caso, por ejemplo, de un poeta que se llama César Vallejo, que hace una transformación de lo roto en poesía. Por ejemplo, él propone en su libro Los Heraldos Negros: hay golpes en la vida tan fuertes y yo lo sé. Miren que es una transformación de lo que es horroroso, como es el dolor, como es el impacto, en una transformación de algo nuevo, que él es consciente de que el dolor deja una huella en él. Ese es el primer punto que les propongo. Siempre escribimos la poesía desde una época y nos atraviesa la época, pero hay lugares en los que nosotros habitamos a los que siempre volvemos. Hay temas, aunque se hayan escrito hace 3000 años, que siguen vigentes para nosotros hoy. Porque todos volvemos y vivimos la experiencia del dolor, porque vivimos la experiencia de la muerte, porque vivimos la experiencia de una oración inconclusa o que no fue escuchada, o experiencias así. Entonces, ahí es donde la palabra se hace potente. ¿Dónde se origina un poema? El origen de un poema y de los salmos. ¿De dónde se origina? De una mirada. ¿Cómo así que de una mirada? De lo que nosotros vemos exteriormente o de lo que nosotros vemos interiormente. Y entonces de ese ir mirando, algo queda resonando. Y se produce lo que en la poesía se llama una epifanía. ¿Qué es una epifanía? Una epifanía es que hay un tema que le resuena a uno en el corazón y que resonándole ese tema en el corazón, uno comienza a dejar que las palabras lo habiten. Porque eso es un salmo, una persona que se ha dejado poseer por una palabra. No soy yo quien habita una palabra, sino que es una palabra la que me habita a mí. Por ejemplo, José Watanabe descubre el mundo en el que él vive a través de la naturaleza. Y contemplando las flores y contemplando los fenómenos naturales, habla de muerte,
habla de sentimientos y habla de amor. Miren que en un lenguaje cifrado comienza a dar una nueva interpretación a eso. La luna. La luna en la poesía significa muchas cosas. Uno contemplando la luna puede pensar en la noche en que besó por primera vez a su amada. O uno puede recordar la noche en la que salió del hospital cuando su mamá había fallecido. Ven que la luna, por ejemplo, estoy utilizando esa imagen, pero tiene contrastes. Ese es el acto poético, que la luna o cualquier objeto puede ser significado de diversas maneras. Y esa es la labor difícil en la poesía y en los salmos. La poesía dice algo más de lo que nosotros entendemos. Es decir, la poesía no acepta de nosotros una lectura superficial. Requiere de nosotros hondura. Es una búsqueda en la que cada uno tiene que interesarse y descubrir sus propias obsesiones. ¿Cómo así que sus propias obsesiones? Cada uno descubre a partir de lo que está viviendo en el día presente cuál es el salmo, cuál es la poesía que le atrapa el corazón. Y eso nos pasa a todos. Uno no va a leer a Gabriela Mistral cuando acaba de terminar con su prometida, porque es una poesía llena de amor. Uno irá a José Watanabe, que es una poesía más oscura y más tenebrosa. Pues lo mismo nos pasa con los salmos. Hay salmos que toman carne un día más que otros. O sea, cuando uno está sufriendo, uno puede proclamar con intensidad el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si usted acaba de casarse, usted no tiene la capacidad de decir eso. Usted no tiene esa capacidad, porque ese día lo habita otro sentimiento. Entonces miren que los salmos no son para todos los días. Los salmos también se conjugan con lo que estamos viviendo en el alma. Por ejemplo, un atardecer. Un atardecer puede significar tiempo, ocaso, luz, misterio. Ven que un fenómeno, un acontecimiento o una idea puede tener multiplicidad de interpretaciones. La poesía nos acepta eso. En la poesía no hay un acto correcto de interpretación. La poesía no acepta eso. ¿Que esto es lo que dice? No. La poesía acepta que yo le ponga palabras a eso. Pero el poema no es algo anecdótico, es algo revelado. Es como llevar una libreta. Este es un ejemplo que pone Piedad Bonet, una buenísima poeta que nosotros tenemos colombiana, que nació en Amalfi. Y ella dice que el poeta es aquel que lleva siempre una agenda en su bolsillo y que ve algo que le sorprende, que le atrapa la atención y lo escribe. Y Piedad Bonet, cuando hace un curso que se llama Introducción al Arte Poético, dice: y a nosotros nos corresponde hacer lo mismo con la poesía. Cuando nosotros leemos versos y atrapan nuestra atención, nos toca sacar nuestra agenda y escribir. Eso nos toca a nosotros. George Stein, un filósofo estadounidense, propone esto. Un intelectual. ¿Quién es un intelectual? Un intelectual es una persona que lee con un lápiz en la mano. Ese es un intelectual. El que se deja interpelar por lo que lee. El que comienza a hacerse más preguntas de las afirmaciones. El que intenta leer con profundidad y con hondura. Ese es el intelectual, el que ve un poco más allá. Entonces, nos toca aprender a relacionarnos con lo que nosotros leemos, con lo que nosotros vivimos. Pero los poemas pueden cambiar de rumbo siempre, porque las palabras tienen ese efecto, que nos pueden hacer cambiar de rumbo siempre. Una persona lee un poema y le puede decir algo, y otra persona lee el poema y le puede decir algo totalmente diferente. Y eso es posible. El mismo poema, pero en distintos sentimientos. O sea, si está alegre, si está triste. Sin duda, la poesía toma de nosotros lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces,
La poesía es como las intuiciones que abren un experimento, como las intuiciones que nos hacen entrar en una aventura que implica el riesgo de que nosotros podamos fracasar. No necesariamente uno siempre que se acerca a una poesía la entiende, no siempre. Uno se puede acercar a leer Borges y no entenderlo. Y entonces eso puede generar en nosotros frustración. Y eso es un acto que tenemos que hacer y aceptar. Sí, sin duda. O sea, no todas las lecturas, no todos los textos son para todo momento. Listo. ¿Qué es la poesía? Yo me quedo con esta definición que da un italiano, Franco Bifo Berardi. ¿Qué dice él? La poesía es un acto del lenguaje, es un hecho, pero no puede ser definido, ya que definir es poner límites. La poesía no acepta los límites, no la acepta. Uno puede decir que el poema es porque el poema se reinventa siempre. El poema nunca dice lo mismo. El poema no es una plantilla. Por eso es imposible decirle a alguien cómo se escribe poesía, porque no existe un molde de cómo escribir poesía. No existe. O sea, a uno le pueden enseñar a escribir una novela, pero a uno no le pueden enseñar a escribir una poesía, porque la poesía surge del interior de nosotros y por eso las poesías son tan difíciles de componer. Porque aunque nosotros utilizamos unas métricas particulares, no siempre son así. ¿Qué quiere decir esto? Que la poesía nos hace entrar en una libertad que a veces es amedrantadora. ¿Por qué? Porque el poeta puede crear sus propias reglas, sus propios ritmos y sus propias imágenes. Ahorita lo veremos en algunos salmos. Miren, por ejemplo, la intuición de Berardi es muy fértil para leer los salmos. Los salmos no nos dicen qué es Dios, ni qué es la fe, sino que hacen algo diferente. Los salmos gritan, confían, protestan, bendicen, recuerdan. El poema siempre sucede a una acción. El Salmo 13, entre paréntesis 12, es un poema de cómo una queja abre una relación con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Eternamente. ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo estaré angustiado, con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? Ven que esto hacen un trasegar diferente el acto poético. Aquí le está haciendo una exigencia. Señor, ponete pilas, termina este dolor en mi vida. Pero al final, yo no le he tomado todo, pero si leen todo el Salmo, termina en un acto de confianza, de que el Señor lo escuchó. Porque es que un salmo no se compone en el mismo día. La composición de un salmo no se da de un instante para otro. Uno puede tomarse días, meses y años para componer un solo salmo. Entonces uno no le puede exigir la rapidez interpretativa a un salmo. No puede. Porque es que un salmo no se construye de la noche a la mañana. El salmo es el grito profundo del corazón que intenta decir algo. Y si no, miremos el Salmo 51-50. Es un poema de transformación interior. Miren esto tan lindo. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me arrojes lejos de tu presencia. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. ¿Ven el contraste? ¿Ven que los salmos no son para todos los días? Este es un salmo penitencial. El salmo anterior no era un salmo penitencial.
este es un salmo en el cual la persona se reconoce necesitada de perdón. Descubre que su interior, que su conciencia necesita ser transformada. Es un salmo de humildad, porque reconoce que él solo no puede, que le toca recurrir a Dios. En cambio, el Salmo 13 no tenía ese mismo contexto. El Salmo 13 era un grito de que terminara un dolor. Casi que le hacía un reclamo a Dios de que estaba siendo injusto con él. En cambio, este es un salmo de humildad, que le presenta a Dios lo que él es y le dice: oh Dios, crea en mí un corazón diferente. Tú lo puedes hacer, yo no. El primero es una imposición, en cambio este es todo el contraste diferente. Y el Salmo 88 en su versículo 19 es un poema de permanencia en la oscuridad. Si no, miren el verso 19. Alejaste de mí amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Este hombre se siente solo, defraudado, triste, alejado. ¿Ven los contrastes de los salmos? Son impresionantes los contrastes de los salmos. Es por eso que un salmo no se puede autodefinir como no se puede autodefinir la poesía. Que nos estás poniendo son poesía, no. Estos, ok. ¿Mi presupuesto cuál fue? Todos los salmos son poesía. Ese fue mi presupuesto. Ahora los salmos. ¿Quién me presta una? Bueno, yo le presto mi Biblia. ¿Cómo están los salmos? ¿Justificados o no? No están justificados. No están justificados. No existe un salmo justificado. Todos los salmos son poesía. Todos los salmos son poesía. Ese es el presupuesto. Todos los salmos son poesía. Todos. Ninguno se sale de esa concepción. Por eso todos los salmos necesitan leerse desde esa clave. Pero por ejemplo hay otros libros que también exigen de nosotros una lectura poética. Busquen el libro de los Proverbios. El Cantar de los Cantares también es un libro poético. Trozos sí, trozos no. Es que uno puede mezclar prosa y poesía de un momento a otro. En los textos de los evangelios, los cánticos también aparecen a manera de poesía. De poesía o de cita. En algunos textos del Nuevo Testamento lo único que estamos haciendo es citando, haciendo citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pedro, no sé si es la primera o la segunda, pues ese dato se los quedo debiendo, cita el Antiguo Testamento y lo pone y se pone así. En modo poético porque es una cita, pero hay otros que no. Entonces ahí le toca a uno inferir qué es lo que está haciendo. Padre, yo tengo la Biblia de Jerusalén, ¿cierto? Pero antes, pues por equivocación, leía la nueva traducción latinoamericana y luego me di cuenta que era protestante. ¿Qué tan contaminado está eso? La traducción protestante, a ver, esto es una pregunta un poco capciosa, pero bueno, intentemos. Listo. Que él ahora lee la traducción de la Biblia del Nuevo Testamento, la Biblia de Jerusalén, pero que antes leía otra traducción protestante. Entonces, principio básico, uno ¿cómo sabe si una Biblia es católica o no? ¿Por los libros qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Libros qué? Deuterocanónicos. ¿Alguien sabe cuál es un libro deuterocanónico? ¿Lo recuerdan? ¿Son cuántos? 7. 7 libros son los libros deuterocanónicos. Yo no me acuerdo de todos, ¿eh? Donde me escuché esto, Pablito me regaña. Mi profesor de Biblia. Pero sí les doy algunos. Por ejemplo, uno sabe si su Biblia es católica, si está el libro de la sabiduría. Uno sabe si su Biblia es católica o no, si está Primera y Segunda de Macabeos. Las Biblias protestantes no tienen el libro de sabiduría, no tienen el libro del eclesiástico, no tienen las adiciones de Esther y tampoco tiene Macabeos ni la primera ni la segunda. ¿Se llaman disque la reina qué? Reina Valera. Sí.
La Reina Valera es una traducción que hace un señor de apellido Reina y otro señor de apellido Varela. A ver, hay un principio italiano que a mí me parece interesante y es traduttore, traditore, traduttore, traditore. ¿Eso qué significa? Traductor, traidor. Todo traductor es un traidor. ¿Por qué? Porque es que es imposible traducir ciertas cosas de un idioma a otro. Es imposible. Nos toca hacer demasiadas cosas para hacer una traducción. Yo les propongo un ejemplo, porque yo sé francés. Hay una palabra que yo no sé cómo traducir. O sea, me toca decir un montón de cosas para traducir esa palabra. La palabra épanouir. Épanouir en francés significa el instante preciso en que una rosa se está abriendo. Eso es una palabra sola en francés y a mí me toca traducirla con un montón de palabras. Siempre que traducimos una palabra de un lugar a otro, siempre nos equivocamos. Después estudiaremos en los salmos. Los salmos hablan de los riñones, del corazón, del hígado, pero eso no lo podemos traducir así, porque no lo entendemos. El corazón es el lugar de las decisiones y el hígado es el lugar de los sentimientos, pero nosotros no podemos traducir eso hoy porque no lo entendemos. Siempre que hacemos una traducción, siempre hacemos una interpretación. Es imposible que nosotros no hagamos una traducción interpretativa. Todas las traducciones son interpretativas, solo que hay unas que son más cercanas y hay unas que son más lejanas. Ese es el problema. Sí, hijo, yo te amo con el hígado. No, con el hígado es los sentimientos, yo te amo con el corazón. Yolanda me hizo acordar de una vez, cuando estuve en la experiencia de misión en Francia, una señora me decía, era una señora que estaba haciendo un proceso de volverse católica, estaba haciendo su catecumenado, y ella me peleaba siempre que yo hablaba de la Eucaristía. Pero usted, ¿cómo me va a decir que el cuerpo de Cristo, que Jesús se me está dando en su cuerpo? Eso no es posible. Y entonces le respondimos así como Yolanda acaba de decir. Y usted no le dice a su hijo, hijo, te doy mi corazón. Y usted le está dando el corazón literalmente, ¿cierto? Hay veces nos toca hacer esos juegos también con las palabras y con lo que somos. Yolanda dijo que si uno le dice al hijo, hijo, yo te amo con el hígado. Sigamos. ¿Cuáles son los principios fundamentales del lenguaje poético? Primero, hay un poeta ruso que se llama Vladimir Mayakovsky que propone esto. Perdón. Estaba en la... sí, qué pena. Vladimir propone esto. Lo que importa en un poema nunca es lo que dice, sino lo que es. ¿Qué quiere decir eso? Lo importante no es lo que dice con cada una de las palabras, sino cómo lo dice. Porque es en su manera de decir que nos transforma el pensamiento. ¿Cómo así que hay un salmo que dice que la justicia y la paz se besan? Eso no se puede entender literalmente. Eso requiere de nosotros una mirada diferente. Por ejemplo, Neruda escribe un poema que se llama Puedo escribir los versos más tristes esa noche. Escuchen esto tan bello. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos finos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que lo que tengo
sentir lo que he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto, el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Esto es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, sí, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta, la tuve entre mis brazos, mi alma se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Ven, por ejemplo, la genialidad de este poeta. O sea, piensa de otra manera. Eso mismo hacen los salmos. Nos tienen que configurar en la noche. Este hombre se mete en una noche estrellada que es para él al final una conclusión de que quiere olvidar a quien amó. No. La poesía no siempre tiene que tener un estilo romántico. Por ejemplo, existe también dentro de la poesía la elegía. Y la elegía es un canto fúnebre que al final es poético, pero es triste y melancólico. No toda la poesía es romántica. Hay poesías muy oscuras. Cada autor tiene su propio estilo. Entonces uno no puede forzar a un autor o no lo puede sacar de ese patrón. Cada autor tiene su propio estilo y su propia conjugación. Lo veremos que todos los salmos no fueron escritos por la misma persona, por eso todos los salmos no dicen lo mismo. Bueno, buenas noches. Yo llegué muy tarde, pero bueno, más o menos cogí el hilo. La poesía hay de todas las partes, o sea, romántica, de tristeza, dolor, de gozo o no, y de rabia también, ¿no? Todo cabe en la poesía. Abran sus Biblias, Libro de las Lamentaciones. Libro de las Lamentaciones, a ver, Paula, Libro de las Lamentaciones, examen. ¿Quién encontró el Libro de las Lamentaciones? Libro de las Lamentaciones, pero necesitan una Biblia física. Libro de las Lamentaciones. ¿Cómo es las Lamentaciones? Un género poético. ¿Y qué es el Libro de las Lamentaciones? Una querella contra Dios. Nada bueno se dice de Dios en las Lamentaciones. Nada. Si usted quiere pelear con Dios, lea el Libro de las Lamentaciones. Ahí tiene todo lo que usted quiera para pelear con Dios. ¿No? Exactamente, en el Libro de las Lamentaciones no se le reconoce nada bueno a Dios. Dios es el que procura todos los males prácticamente. Entonces miren que en la poesía caben muchísimas cosas. El libro con el que comencé, que es Job es un contraste entre los dos movimientos. Un movimiento de lamento, de tristeza, de dolor, de cansancio al inicio y concluye con un acto de confianza. En la poesía cabe todo lo humano. Todo lo humano cabe en la poesía. Mark Start, yo creo que ya tengo que pasar. Ah, sí, ahí está. ¿Perdón? Sí. Mark Stant, un poeta canadiense, propone esto. El lenguaje en la poesía se desempeña de la forma más seductora y engañosa, pero a la vez es el elusivo y se burla del deseo de reducción que nosotros tenemos.
Cuando usted cree que entendió la poesía, no la entendió. Ya. Cuando usted cree que la entendió, no la entendió. La poesía se burla de nuestro deseo de reducción. Eso me parece muy fuerte a mí. O sea, la poesía tiene más que decir que nosotros por entender. Es eso. Les propongo un ejemplo. Esperen, yo miro acá. No. Antes de eso, la poesía no fija la verdad. En cambio, una prosa sí. La poesía no. La poesía es móvil, cambiante y ambigua. ¿Y cuál es la riqueza de la poesía? La ambigüedad. Que todo el mundo puede entender algo diferente. Esa es su riqueza. No es su límite. No, es antes su riqueza. Como tiene múltiples sentidos, se abre su sentido. Esa es la capacidad que tienen las palabras de decir muchas cosas. Y eso se llama polisemia. Una misma palabra puede significar una multitud de cosas. Las palabras tienen múltiples connotaciones. Y así es la poesía, ambigua. No le podemos pedir a la poesía que sea estática, porque ella no es capaz de eso. La poesía en sí misma es ambigua. Les propongo un ejemplo. Salmo 21. Les hago esta antesala. Este salmo es una posibilidad de abandono o es una presencia escondida. El abandono es real, es una experiencia subjetiva, o es una oración, o es una relación. Todas esas maneras son posibles de entender. Todas esas maneras son posibles de entender. Yo puedo decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estás ajeno a mi grito, al rugido de mis palabras. Eso puede ser un abandono real o que yo piense que me abandonaron. O puede ser un acto de reclamo con alguien. Ven la multiplicidad de sentidos y todos son posibles. ¿Cuál es el correcto? El que usted encarne. La poesía da esa facilidad, que uno mismo interprete ese texto desde la libertad. En la poesía hay libertad y arbitrariedad en cuanto al entender. La poesía... Que al momento en que uno esté viviendo y lea un salmo, lo asume como para su sentir de ese momento. A eso es lo que me refiero con libertad asociativa. O sea, usted puede decir que este salmo es de angustia y es verdad. O usted puede decir que ese salmo es de confianza y es de verdad. O sea, usted lo puede encarnar en usted del modo en que hoy sea. Les propongo otro ejemplo. La poesía hace decir a las palabras normalmente lo que las palabras no pueden decir. Un ejemplo, Salmo 42. Miren, esto es imposible de decirlo en una prosa. Eso solo lo puede decir la poesía. Una cima grita a otra cima, con fragor de cascadas. Tus oleadas y tus olas me han arrollado. Eso solo lo puede decir un poeta. Si usted lo dice en modo prosaico, usted es un loco. Usted es un loco. Si usted dice que esta montaña le está gritando a esta, usted es un loco. Todo el mundo lo mira raro. No. En cambio, en el lenguaje poético, esto es posible de decirlo. Normalmente, hasta donde yo sé, los abismos no hablan. Los abismos no llaman a nadie. Y menos que los abismos escuchan. Acá, el abismo habla, llama y escucha. Sí, claro, la poesía utiliza la metáfora, claro está, pero lo está afirmando. Cuando uno lee la poesía, uno no duda de esto. Uno no duda que una cima le puede gritar a otra cima cuando uno lee poesía. Entonces, el poema hace algo radical en nosotros. Convierte la profundidad interior en diálogo. Transforma nuestras emociones
angustia, desborde emocional, misterio en una voz. La poesía puede hacer eso, convertir lo que nosotros sentimos dentro en una voz. Eso lo puede hacer la poesía. Este tipo de lenguaje, si ustedes ven, es un lenguaje ilógico, pero puede ser creativo. Yo digo ilógico en el sentido en que no está estructura. Cuando uno lee poesía o uno escribe poesía, tiene que salir de un complejo que le enseñaron en el colegio. ¿Cómo se hace una frase? Sujeto, verbo y complemento. En la poesía eso no necesariamente siempre es. No siempre es. Entonces a uno le toca escapar al lenguaje lógico de la prosa y entrar en el lenguaje poético. Una poesía puede estar compuesta de palabras y espacios y es perfectamente una poesía. Una poesía no siempre en cada expresión tiene que tener un verbo. Hay veces que solo tiene un sustantivo y es verdaderamente una poesía. Entonces, a eso es lo que me refiero, que la poesía es algo ilógico. Es decir, no sigue los patrones comunes, normales de nuestra vida. Un ejemplo de esto lo tiene un poeta que se llama Miguel Hernández. Él escribe esto: porque la pena tizna cuando estalla. Porque la pena tizna cuando estalla. Eso es ilógico. Las penas no tiznan, no colorean y tampoco estallan. Pero eso, sí, a ver, uno la siente, pero lo que me refiero es que eso no es lógico. O sea, vos no vas a decir eso en un lenguaje normal, porque eso nadie lo entiende. O sea, eso no es posible de decir en una conversación normal. O sea, uno tiene que entrar en el lenguaje poético para entender esa expresión. Se une a lo que tú decías ahora, que igual la montaña no habla, la otra no escucha, entonces es igual. Sí, o sea, es eso, es un cambio de mentalidad, Entonces, la poesía no se puede entender desde las palabras racionales. Esa es la renuncia que nos toca. La poesía, a ver, pero cuando uno dice que estalla, usted dice que una bomba estalla, usted está viendo que la bomba estalla. Pero usted no le estalla una pena, o usted le hace una úlcera la pena. No, es un lenguaje metafórico. Exactamente. Pero eso no es lógico, porque lo lógico es lo real, lo que se puede experimentar por los sentidos. Entonces, por eso escapa a la noción lógica, porque no se puede experimentar. Usted va a un laboratorio y le puede decir que la pena se le estalló. No. Sí, o sea, yo le entiendo, pero es ilógico en cuanto no puede caber en nuestra concepción experimental. La poesía escapa a eso. Entonces la poesía se abre a la posibilidad ilógica e infinita. Por ello, a los que son excesivamente racionales, la poesía no les va bien. Un ingeniero haciendo poesía le puede costar demasiado, porque la poesía no siempre utiliza los patrones normales. Otro ejemplo les propongo el Salmo 114. El mar al verlo huyó, el Jordán retrocedió. Los montes brincaron como corderos, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? A ti, Jordán, que retrocedes. A ustedes, montes, que saltan como carneros, colinas que triscan como corderos. ¿El mar ve? No. ¿El río retrocede? No. Las montañas saltan. Eso es el ejemplo claro de una lógica que no es lógica. Pues cuando dicen que si tienes fe, le dices a las montañas que se muevan, se mueven. A ver, esa es la metáfora, ese es el poder de la metáfora. Entonces,
La poesía es un juego que combina diferentes elementos, que hace el juego de lo lógico, pero también de lo ambiguo. Les propongo otro ejemplo. Juan Gelman, en su poema Canción. Miren esto tan paradójico. Tu pelo ha crecido. Canto en mi soledad y lo acaricio. Tu pelo acaricio. Canto en mi soledad y lo acaricio. ¿Cómo puedo acariciar un pelo si estoy solo? No está loco, es un poeta. Ven, él convirtió su ausencia en una imagen. Alejandra Pizarnik, en su poema Solo un nombre, tiene una tensión entre su nombre y su identidad. Mi nombre y yo somos la misma cosa. Es como si el poema se mordiera la cola aquí. Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Y todo juega en la poesía. La poesía juega, después lo veremos, por ejemplo, con los espacios. Esto no es gratuito en un poeta. Cuando un poeta separa las expresiones, algo quiere decir. Cuando el poeta escribe en minúscula, algo quiere decir. Cuando el poeta escribe todo en mayúscula, algo quiere decir. No es lo mismo leer a Emic Dixon que leer a Comin. No es lo mismo. No es lo mismo. El Salmo 137 también juega con esto. Es descomunal, pues el cuerpo recuerda lo que no está. Es como si la ausencia se encarnara y hay una memoria en la cual el cuerpo se afecta. Escuchen esto. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. ¿Cómo por un recuerdo se me va a paralizar en la mano? O sea, eso no es posible. Que se me pegue la lengua al paladar. Si no me acuerdo de ti. Es decir, si yo no me olvido de Jerusalén, yo no voy a poder volver a hablar. Si no exalto a Jerusalén como colmo de mi alegría. Entonces ven, o sea, eso es ilógico. Eso no se puede leer desde la literalidad. Eso hay que leerlo desde la clave poética. Que un recuerdo es tan vivaz que le devuelve a uno la vida, le devuelve a uno el movimiento y le devuelve a uno la palabra. Eso es lo que está queriendo decir el salmista. Por medio de una negación, está intentando hacer una afirmación. Si yo me olvido, pero si yo no me olvido, ¿qué me pasa? Soy capaz de mover mis manos y soy capaz de hablar. Entonces no siempre hay que entender todo en su sentido literal. Hay veces el sentido contrario nos ayuda a entender. Nos pasa así. César Vallejo escribe en su poesía Guitarra una combinación arbitraria. Escuchen esto. El placer de sufrir, de odiar, me tiñe. La garganta con plásticos venenosos, mas la cerda que implanta su orden mágico, su grandeza tautina entre la prima y la sexta y la octava mendaz, la sufre todas. ¿Desde cuándo sufrir es un placer? ¿Desde cuándo odiar tiñe el alma? ¿Desde cuándo la garganta tiene la capacidad de comer plástico? Ese es el acto descomunal de la poesía. Ese es el acto descomunal de la poesía. O el Salmo 126. Ay, les había puesto este. Salmo 126. Un dolor que se vuelve cosecha. Los que siembran con lágrimas cosechan con cantos alegres. Al ir iban llorando, llevando el saco de la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Ese salmo dice que lo que hace fecundo son las lágrimas que salen de nuestros ojos. Entonces nosotros nos vamos a ir a llorar sobre el campo para que la papa y la zanahoria pelechen. No. Ven. O sea, ese es el acto poético. Y si no, miren esto que propone. Si no, piensen que la poesía puede estar conjugada
por imágenes sencillas o complejas. Piensen en una poetisa uruguaya, Idea Valiriño, que con una idea sencilla manifiesta qué es el amor. Amor desde la sombra, desde el dolor. Amor, te estoy llamando desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando, amor, como el destino, como el sueño de la paz. Te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo, y con la desesperación, y con la sed, y con el llanto, como si fuera aire, como si fuera luz y me muriera. Desde una noche ciega, desde olvido, desde las horas cerradas, en lo solo, sin lágrimas ni amor, te estoy llamando como a la muerte, amor, como a la muerte. Ven, una imagen muy sencilla para hablar del amor, muy existencial, pero hay otras imágenes muy complejas. Ese es su sentido, pero recuerde que la poesía es ambigua. Esa es su interpretación, pero la poesía es ambigua. Wisława Szymborska, alguien la ha leído, es una mujer muy interesante, es una poetisa polaca. Le escribe una poesía a sus papás que han fallecido, que se llama La memoria al fin. Escuchen esto. La memoria al fin tiene lo que buscaba. Apareció mi madre, se me presentó mi padre. Soñé para ellos una mesa, 2 sillas, se sentaron. Volví a sentirlos cerca y volvieron a vivir para mí. 2 lámparas en el crepúsculo hicieron brillar sus rostros como para Rembrandt. Es ahora cuando puedo contar en cuántos sueños vagaron, de cuántas multitudes en momentos críticos los arranqué, en cuántas agonías se me cayeron de las manos, aislados, volvían a crecer torcidos. El absurdo los obligaba a ser absurdos. Poco importaba que ellos no pudieran dolerles fuera de mí, si les dolía dentro de mí. El popolacho oyó cómo llama a mamá, algo que saltaba chillando en una rama. Hubo risas. Tener un padre con un lazo en la cabeza me despertaba avergonzada. Y por fin, una de tantas noches, de un vulgar viernes a un sábado, llegaron de repente tal y como yo los quería. Soñé con ellos, pero como liberados de los sueños, obedeciéndoles ya solo a sí mismos y nada más. En el fondo del cuadro se apagaron todas las posibilidades. A los casos les faltó la forma necesaria. Solo ellos resplandecían hermosos porque eran parecidos. Pude verlos durante mucho tiempo y felices. Pero me desperté, abrí los ojos, toqué el mundo como si fuera un marco tallado. ¿Ven lo que hace la poesía? Revive muertos. Eso lo hace la poesía. Y el Salmo 18 lo propone. Miren, por ejemplo, Dios tiene una fuerza cósmica y tiene una fuerza vulnerable. De su nariz se alzaba una humarada, de su boca un fuego voraz, carbones encendidos. De la nariz sale fuego de Dios y de su boca también. Una cosa muy rara. Salmo 23. Un encuentro esencial y cercano, pero al fin y al cabo metafórico. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas. Al fin y al cabo es un relato metafórico. Dios no es un pastor, Dios es como un pastor, pero Dios no es un pastor, es como un pastor. El estado mental del poeta y del que lo lee es este.
Octavio Paz propone esto: cuando un autor hace poesía y otro la lee, el autor ya no es autor de la poesía, el autor es quien la lee. Es decir, que la lectura hace propias las palabras. De allí la libertad asociativa, el romper las estructuras lógicas de sujeto, verbo y complemento, y de hacer siempre un campo estructurado lógico y una conexión con el clima emotivo. Quien escribe lo hace con su propio cuerpo, con sus vísceras y con sus referentes culturales. Es como si cada poema fuera un golpe de suerte. Pero es una libertad con rigor, pues necesita de la palabra precisa, del ritmo adecuado, con un impacto final. El poema debe traer una revelación, pero no solo una revelación, una epifanía, pero no solo una epifanía, una encarnación. Todo acto poético es un acto de revelación, aunque sea oscura, un acto de epifanía, es decir, de conocimiento, y un acto de encarnación. Yo hago mías esas palabras. Termino con el Salmo 42, que es un lenguaje visceral. Como ansía la sierva corrientes de agua, así te ansío, Señor. Como anhela la sierva corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, oh Dios. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo, cuando entraré a ver el rostro de Dios. Bueno, no he podido terminar, pero lo dejamos para la próxima semana. Les quedo debiendo lo que nos falta, los últimos 3 puntos, y ya la otra semana comenzamos con los salmos propiamente. En síntesis, ¿qué se les queda en la cabeza? ¿Qué inquietudes, qué ecos, qué resonancias? ¿Alguien quiere decir algo? Padre, que hizo pues de una manera rápida toda una síntesis de lo que es la poesía, de cómo aproximarnos a ella, de cómo salirnos de la lógica y la racionalidad en la que nosotros vivimos. Fueron muy acertados, digamos, los ejemplos de poesía que trajo y que creo que nos prepara para lo que tiene que ver con el abordaje poético de los salmos. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? ¿Alguna otra noción? ¿Alguien más quedó con una inquietud, una afirmación? Todo muy claro, todo muy confuso. Todo muy confuso. No. No estuvo confuso. A ver, ¿qué les quedó de confuso y qué les quedó de claro? Bueno, para mí me encanta porque para mí la poesía es creatividad y todo lo que sea creación, crear cosas nuevas, palabras nuevas, mensajes nuevos y siempre siempre adornar las palabras o darles un significado un poco diferente o alegórico o algo así. Lo que más me encanta de la poesía es la creatividad. Bueno, para mí, dice, es como si la poesía fuera el lenguaje del ser. Es un lenguaje que utiliza el ser. ¿Alguien más estaba levantando por aquí la mano? Tomé varias notas, entre ellas que la poesía es un acto emocional. Me parece muy interesante eso y me uno a lo que dice aquí mi amiga, que es lo que uno siente en determinado momento de la vida y no siempre dice lo mismo, ¿cierto? Si estoy triste, de pronto me va a alimentar la tristeza. Si estoy alegre, me va a volver eufórica. Dice, de lo feo puede hacer algo bello. Eso me pareció encantador. Y la palabra habita en mí. Qué importante eso, que uno se deje tomar por la palabra. Hay veces uno quiere dominar el lenguaje. No, si nos dejáramos dominar del lenguaje encontraríamos sorpresas maravillosas, nos consolaríamos, lloraríamos si queremos llorar, pero encontraríamos el consuelo. Para mí la poesía es encantadora. ¿Alguien más? Yo digo que la interpretación de cada uno es válida, desde que uno le esté dando el sentido que es
a lo que uno está pensando, según como uno viva. Y yo lo interpreté así. ¿Es correcto? ¿Alguien más? Buenas noches. Pues yo sinceramente les digo que para mí los salmos no los había visto desde el punto poético. Y en ese momento me parece algo hermoso, muy bonito, y es algo que nos lleva a una interpretación para cada uno, y espero volver otra vez. Buenas noches, ¿cómo estás? Me llamo Ruby. Primera vez, pues obviamente que yo hacía muchos tiempos venía, pero ya hace tiempo no venía. ¿Qué le dijera? Por ejemplo, una persona que supuestamente tiene un nombre bíblico y hace cosas malas a las personas. O sea, se llama por ejemplo, Isaac, y la persona hace daño por la casa, o sea, insulta, agrede, y son nombres bíblicos. Pues ya esa es nuestra libertad, ¿cierto? Nuestra libertad, uno puede tener un nombre bíblico y no vivir según ese modo de ser. Y eso no tiene una cosa que ver con la otra, uno puede vivir de un modo diferente. Se dice importante ahí que la poesía se burla de lo que dicen de ella y que no fija la verdad, que es móvil, cambiante. Entonces me gusta esa parte ahí. Bueno, tarea para la próxima semana, leer los primeros 10 salmos de la Biblia. ¿Listo? La próxima semana leemos los primeros 10 salmos. Pongámonos en pie y terminemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire, sostenga y acompañe nuestra vida, para que toda ella brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos.